la sesión, que será impartida por la ingeniera Valeria Jaques. La presentación se titula Evaluación numérica de la confiabilidad de un microtúnel en suelos blandos del Valle de México. Y antes de darle la palabra a Valeria, me gustaría leer una muy breve semblanza. La ingeniera Valeria es ingeniera civil por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Laboró en Grupos Cementos de Chihuahua y posteriormente comenzó sus estudios de maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México, los cuales está por concluir. Su trabajo de investigación se enfoca en la aplicación del método finito estocástico al análisis de problemas geotécnicos. Valeria, muchas gracias y adelante. Perdón, ya me adelanté un poco. Listo, qué pena. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me escucho bien? Muchísimas gracias por la invitación. El día de hoy les voy a presentar un trabajo que se titula Evaluación numérica de la confiabilidad de un microtúnel en suelos blandos del Valle de México. Esta investigación la llevé a cabo en conjunto con el doctor Manica, la doctora Osa y el doctor Felipe Vázquez del Instituto de Ingeniería. Bueno, veamos rápidamente el contenido que vamos a abarcar. Comenzaremos por la motivación y los objetivos de esta investigación. Haré una breve descripción del proyecto y el modelo numérico. Trataré de explicar el análisis geoestadístico que se llevó a cabo. Hablaremos del elemento finito estocástico y finalmente presentaré los resultados y las conclusiones. La motivación principal del trabajo es la incertidumbre que inevitablemente siempre convivimos con ella en nuestros modelos geotécnicos. Hay muchas fuentes de incertidumbre. Aquí voy a enlistar las principales, pero indudablemente hay muchísimas más. La principal fuente de incertidumbre, sabemos que el suelo es un material sumamente complejo, entonces la variabilidad espacial es la principal fuente de incertidumbre. Las propiedades del suelo pueden variar muchísimo de un punto a otro. La estimación de los parámetros y los errores de medición también es otra fuente de incertidumbre. Los parámetros inevitablemente siempre se tienen que medir mediante un método físico, entonces eso pues puede generar muchos errores sistemáticos desde el operador, etc. Los modelos de análisis que siempre son hipótesis adaptados, es decir, pues no representan al 100% el comportamiento de los suelos. Entonces la pregunta sería, ¿cómo manejamos esta incertidumbre? Una manera muy acertada de manejarla es por medio de una evaluación probabilista, la cual se compone de un análisis exploratorio de datos, una estructura de correlación y estimaciones y o simulaciones que puedan representar esta estructura de correlación. En este trabajo, las propiedades del suelo fungen como variables aleatorias caracterizadas por una función de distribución de probabilidad y nuestro conjunto de variables aleatorias recibe el nombre de campo aleatorio. En cuanto a los objetivos, el principal era aplicar un enfoque probabilista a la evaluación de un problema geotécnico, en este caso es un microtúnel, mediante la automatización de un código de elemento finito. Esto lo logramos por medio del lenguaje de programación Python. Específicamente, el código que implementamos permitía modificar iterativamente los parámetros del modelo constitutivo que adoptamos. Según las simulaciones que generamos, respetando la estructura de correlación que se va a detallar más adelante. En cuanto a la descripción del proyecto, bueno, aquí tenemos algunas generalidades. Se trata de un microtúnel construido en la alcaldía Venustiano Carranza. El objetivo principal del microtúnel era fungir como alivio de la zona del aeropuerto. Es un colector de aguas pluviales. Aquí podemos ver un croquis. En medio se construyó una lumbrera en donde se montó todo el equipo de Inca para el microtúnel. Se comenzó a microtunelar en sentido poniente, se regresó a la lumbrera central y después se continuó la microtunelación en sentido oriente. La profundidad del microtúnel es de 6 metros, la longitud del proyecto es de 1060 metros aproximadamente y se adoptó una estratigrafía representativa de la zona del exlago de Texcoco. Como podemos apreciar, el microtúnel queda inmerso en lo que se conoce como formación arcillosa superior. Bueno, la técnica de microtuneleo. No voy a dar mucho detalle de esto. El microtúnel se realizó con una microtuneladora tipo EPB. La técnica consiste en la ejecución de 3 actividades de forma simultánea, que es la perforación, la hinca de los tubos y por medio de un sistema de bombeo, mandar el material de rezaga de la excavación a un contenedor, ¿verdad?
Aquí ya lo mencioné, se contempló un pozo central, 2 pozos de salida. En cuanto a las características de la tubería, bueno, se utilizaron tubos de concreto reforzado especiales para hincado grado 3, atendiendo la norma mexicana 402. El tubo tenía, bueno, los tubos, perdón, tenían un diámetro interno de 1.6 metros, un espesor de pared de 0.16 metros, perdón, una longitud cada tubo de 2.5 metros. Y aquí tenemos una imagen ilustrativa de lo que fue la microtuneladora y en la parte inferior derecha podemos ver los tubos. La descripción del modelo numérico. Bueno, esto se simuló en el software comercial de elemento finito Plaxis 2D. Se evaluó una condición a corto plazo asumiendo un comportamiento no drenado tipo B. Felipe ya dio una buena introducción de estos comportamientos. El comportamiento no drenado tipo B, la resistencia se define en términos de resistencia no drenada. El comportamiento de los materiales arcillosos se caracterizó con el modelo Harding Soil con rigidez a pequeñas deformaciones. También Felipe ya nos dio una buena introducción de por qué es adecuado utilizar este modelo constitutivo en excavaciones y túneles. Los lentes de arena se modelaron con Morculum y aquí es importante decir que los parámetros de los lentes de arena que se modelaron con Morculum no van a ser probabilistas, estos fueron deterministas. En cuanto a geometría maya, bueno, tenemos que modelamos solamente la mitad del problema por simetría. En el sentido de X se modelaron 12 metros, profundidad 20 metros. Si pueden ver, se hizo una gran discretización. Los 20 metros se discretizaron en 80 subestratos de 25 centímetros cada subestrato. Esto por dos razones. La primera, para respetar la estructura de correlación que vamos a detallar más adelante. Y la segunda, para poder nosotros reproducir la resistencia no drenada, que con la profundidad tiene una variación. El revestimiento pues fue por medio de un elemento placa con esos parámetros mecánicos y se fijaron puntos de Gauss, perdón, en ubicaciones de interés, que fue en la superficie del terreno para poder controlar, bueno, para poder recoger resultados que nos dijeran, perdón, los asentamientos en superficie, en la corona del microtúnel, en el hastial y en la plantilla para poder también recolectar resultados que nos hablara de convergencias. En cuanto a las fases de cálculo, bueno, fueron 3 fases de cálculo. En la primera, la generación del estado inicial de esfuerzos mediante el procedimiento casero. Una segunda fase de cálculo en la que se verificó el equilibrio y la compatibilidad entre condiciones iniciales y finalmente la excavación mediante la desactivación del suelo dentro del revestimiento. Aquí tenemos el análisis geoestadístico. Primero se hizo una definición del campo aleatorio, es decir, aquí tenemos las variables que se definieron como variables aleatorias de acuerdo al modelo constitutivo que estamos utilizando. Las variables aleatorias fueron el módulo de rigidez secante de 50, el módulo de rigidez tangente ediométrico, la rigidez en descarga-recarga EUR, la resistencia al corte no drenado y el módulo de rigidez al corte a pequeñas deformaciones G0. Aquí es importante, el módulo de rigidez secante de 50 y la resistencia no drenada se normalizaron respecto al esfuerzo vertical efectivo, ya que estos parámetros dependen del estado inicial de esfuerzos. Entonces vamos a hablar más adelante de un cociente de E50 y un cociente de SU. Y los parámetros de compresibilidad a los que tuvimos acceso fueron los que se utilizaron para el cálculo del E edométrico y el EUR. Bueno, lo primero que hicimos fue tuvimos acceso a pruebas triaxiales tipo UU y pruebas de consolidación unidimensional. Se generaron histogramas con estos datos experimentales, Se calcularon sus parámetros estadísticos, media, variancia, desviación estándar, coeficiente de variación, y se les ajustó una cierta función de distribución a cada una de las variables para poder saber su comportamiento estadístico. Todas tuvieron una función, bueno, la función que se les ajustó resultó en una función tipo beta, con excepción del cociente de 50, que fue log normal. Una vez que definimos eso, una vez definido eso, lo que hicimos fue un análisis de regresión lineal para calcular los coeficientes de regresión y las ecuaciones de tendencia de las variables aleatorias.
Aquí tenemos a modo de ejemplo una gráfica de dispersión con la profundidad en donde en este caso es el índice de compresión CC, en donde claramente podemos ver que sí se presenta tendencia. La línea roja es la que representa esta tendencia, el valor medio es la línea punteada azul. Esto era importante, ¿por qué? Porque nos hizo darnos cuenta que estábamos en presencia de un campo aleatorio no estacionario. ¿Y qué debíamos hacer para poder adoptar hipótesis? Eliminar la tendencia de este campo no estacionario. La eliminación de esta tendencia implica adoptar la hipótesis de que el valor esperado de cada variable de interés es constante en todo el dominio y la autocovariancia espacial solamente dependerá de la distancia entre dos puntos. Esto nos da como resultado pasar de un campo aleatorio no estacionario a un campo aleatorio estacionario. Un estacionario o residual. Una vez teniendo este campo residual, lo que se hizo fue generar los correlogramas experimentales. Esto por medio del coeficiente de correlación. Se adoptó un modelo exponencial en donde delta es la distancia de correlación de las variables aleatorias. Es decir, a partir de esta distancia de correlación, las variables aleatorias son independientes entre sí y pues no es lo que estamos intentando modelar. Lo que intentábamos es precisamente respetar la correlación que existe entre ellas. Esta es una de las razones por la que también se hizo una discretización tan fina, es decir, cada 25 centímetros, para no ir más allá de esta distancia de correlación. ¿Ok? Las simulaciones del campo aleatorio. Ok, muy bien, ya establecida esta estructura, era importante respetar esta estructura de correlación. Por lo tanto, las simulaciones no iban a resultar tan sencillas como simplemente generar valores aleatorios, no sé si están relacionados con el método de Monte Carlo, en el que usualmente tenemos un generador de números aleatorios, sin embargo, no toman en cuenta la correlación que existe entre variables aleatorias. Para poder tomar en cuenta esta correlación, existen múltiples metodologías. Nosotros adoptamos una metodología de cópulas condicionales. Básicamente, una cópula es una función conjunta de las funciones marginales que son con las que se caracterizaron cada una de las variables aleatorias al principio. Más detalles de esta cópula la pueden encontrar en la siguiente en la referencia que les dejo. Aquí tenemos como comprobación, a manera de comprobación, los datos experimentales es el histograma que se ve de fondo y se graficaron, perdón, todas las simulaciones. Podemos ver que las simulaciones respetan muy bien el comportamiento de los datos experimentales. Y también es importante que las simulaciones que se generaron de las variables aleatorias respetaron las restricciones impuestas por Plaxis para el modelo constitutivo Harding-Soil-Small, que son estas que enumero aquí. Muy bien, una vez tenido los valores de las simulaciones, se pasó a la estimación de los parámetros del modelo constitutivo. El módulo de rigidez tangente edométrico, pues sí, encargado del endurecimiento del mecanismo de fluencia de volumétrico, se relacionó por medio del parámetro de compresión CC. La rigidez elástica fue por medio del parámetro de descarga-recarga. Aquí tenemos que el programa hace una recomendación para el parámetro de rigidez secante que sea aproximadamente 1.25 el edométrico. Y para el módulo de rigidez a pequeñas deformaciones, el límite inferior sería en función del parámetro EUR. Sin embargo, al estar estimando estos parámetros en función de los parámetros de compresibilidad, sabíamos que podemos caer en el error de subestimar la rigidez. Es por eso que tomamos la decisión de generar una calibración por medio de la herramienta de Soil Test de Plaxis, en el que intentamos reproducir las curvas esfuerzo-deformación que tenemos desde un principio. Esta manera de ejemplo, aquí tenemos esta reproducción o esta calibración que se hizo en Soil Test de todas las pruebas con las que contamos. Se puede notar que el material demuestra cierto reblandecimiento, sin embargo, la rigidez se representa o se caracteriza en términos de valores pico. Ok, una vez que tuvimos listos nuestros valores y
pasamos a la automatización de los análisis. Las nuevas versiones de Plaxis permiten manipular el programa por medio de una interfaz de programación por medio del lenguaje Python. Nosotros teníamos que hacer múltiples corridas de todas las variables aleatorias que generamos. Es por eso que se desarrolló un script. El script era capaz de las fases de cálculo reiniciarlas, es decir, ponerlas en condiciones para volver a generar el cálculo. Se generaron unos documentos de entrada, archivos TXT, con todos los valores que se simularon, y nuestro script era capaz de tomar un nuevo set de parámetros, modificar los de la corrida anterior, volver a correr el modelo y guardar detalles de las fases de cálculo y recoger resultados en los puntos de Gauss que se fijaron y elementos mecánicos. Esto, bueno, aquí, después de que ya corrimos el modelo todas las veces necesarias, llegamos a los resultados. En términos de asentamiento, aquí tenemos un histograma de todos los resultados que obtuvimos de todas las corridas que generamos. A este histograma también se le hizo un ajuste de una función de distribución de probabilidad que la pudiera modelar bien. Y una vez haciendo ese ajuste, también se calcularon los parámetros estadísticos. En términos de asentamiento, podemos ver que el valor medio fue alrededor de 6 milímetros, sumamente bajo. Aquí tenemos una referencia de asentamientos máximos sugeridos que encontramos en el Manual de Microtunelación de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, en donde para superficie en calles ellos recomiendan un asentamiento que va de 12 a 25 milímetros. Entonces podemos ver que el valor medio pues es sumamente bajo, y la probabilidad de que el límite inferior recomendado, es decir, los 12 milímetros, se dieran, era una probabilidad de acuerdo a la función de distribución que tenemos de los resultados, era una probabilidad de 0.038%, muy baja. Eso en cuanto a asentamientos en superficie. Para convergencias horizontales, los valores también fueron muy bajos. Para convergencias horizontales tenemos que la distorsión horizontal máxima fue de 0.0012%, con una tolerancia permisible de 0.5%. La deformación diametral horizontal máxima fue de 0.006%, con un valor permisible de 0.1%. Es decir, las convergencias horizontales fueron sumamente bajas también. A diferencia de las convergencias verticales, también bajas, pero no tan bajas. También tenemos el histograma, el ajuste de función de distribución de probabilidad. La distorsión vertical máxima fue de 0.11% y la deformación diametral vertical máxima fue de 0.1%. Si vamos a la tabla que tenemos del lado derecho, vemos que para la deformación diametral, justamente la tolerancia deseable es de 0.1%, es decir, nuestra deformación diametral vertical máxima fue ese valor. Sin embargo, para que este valor se dé, de acuerdo a la función de distribución de probabilidad, la probabilidad de que este valor ocurra es de 0.048%, también muy bajo. Maestra Jaques, le quedan 5 minutos. Sí, ya terminamos, gracias. Ok, en cuanto a la probabilidad de falla del terreno. El modelo se corrió 6,000 veces. Fueron las veces necesarias que se tuvo que correr para que los parámetros estadísticos de las simulaciones ya no tuvieran una fluctuación. De esos 6,000 análisis, solamente 3 de ellos presentaron una inestabilidad de problema de contorno, es decir, colapsó el microtúnel. Eso habla de una probabilidad de colapso del 0.05%, sumamente baja. La verdad es que tener 3 análisis que solamente hayan fallado, pues no podemos plantear objetivamente una probabilidad de falla del terreno. Sin embargo, pues tenemos el indicio de que es muy poco probable de que pase. Aquí tenemos estas imágenes de Plaxis de uno de los 3, a manera ilustrativa, de uno de los 3 casos que sí falló. Tenemos los desplazamientos totales, vemos cómo se plastificó alrededor del túnel y las deformaciones desviadoras. También tenemos los momentos mecánicos de uno de esos 3 casos que fallaron.
También el tubo se revisó estructuralmente. Como les digo, se recogieron todos los elementos mecánicos de todas las simulaciones, se generó el diagrama de interacción y la resistencia del tubo a flexocompresión fue superior a todas las combinaciones de fuerza axial y de momento flexionante que pudimos generar con la recolección de los resultados. Bueno, en conclusión, la primera conclusión pues es que logramos modelar la incertidumbre de una manera adecuada, asociando la variabilidad de los parámetros mecánicos del suelo. El campo aleatorio que generamos en cada simulación reprodujo satisfactoriamente la distribución conjunta de las variables aleatorias, así como su estructura de correlación. El campo aleatorio fue explorado con éxito mediante la ejecución automatizada de Plaxis. La probabilidad de exceder los límites permisibles en términos de asentamientos y deformaciones del tubo es bastante pequeña y la probabilidad de colapso del terreno también fue muy baja. En general, los resultados obtenidos sugieren que el comportamiento del túnel es satisfactorio y es importante mencionar, como sabemos, por estar en el Valle de México, pues la condición más crítica iba a ser a largo plazo, tomando en cuenta el hundimiento regional. Sin embargo, estuvo fuera de los alcances de este trabajo, solamente se analizó una condición a corto plazo. Eso no quiere decir que no se pueda hacer en un futuro a largo plazo. Aquí el objetivo es mostrar cómo incorporamos ese análisis geoestadístico en nuestro código de elemento finito y, por supuesto, llevando a cabo la misma metodología descrita, se puede evaluar una condición a largo plazo. Y listo, eso fue todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Valeria, por la muy interesante presentación. Y no sé si alguien tenga alguna pregunta. Por ahí al fondo. Hay varias. Ah, es que no lo veo. Ya les gané. Sí, sí, sí. Hola. Hola, Oye, buenísima presentación. muchas gracias. Una duda que teníamos acá. Sí. ¿Qué tiempo tomaron las simulaciones en conjunto, las 6000? Ok, ¿Qué tiempo bueno, fue total? sí, eso es una buena pregunta. Para las simulaciones sabíamos que el costo computacional probablemente iba a ser un poquito alto. Entonces lo que hicimos fue montar unas máquinas virtuales y los corrimos simultáneamente. Y teniendo 4 máquinas virtuales, estas 6 simulaciones alrededor de 24 horas más o menos, tal vez un poquito más, pero en realidad pues el costo-beneficio es grande. Sí. 6,000, dijiste 6. Dije 6, perdón, O sea, 6. 6,000 fueron las totales que se Sí, corrieron. las totales fueron 6,000. Estas 6,000 fueron alrededor de, perdón, no recuerdo bien el dato, pero más de 48 horas no fueron. Tal vez alrededor de eso. Sí, Por ahí había una pregunta hacia atrás. Sí. De hecho, hay varias. sí. Era para... arriba. Ok. Ya. Vale, Valeria, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Gracias. Al principio de la presentación planteaste entonces el análisis de la incertidumbre y entonces mencionaste ahí 3 puntos. Uno de ellos, la variabilidad de los parámetros. La otra es los otros 2, no recuerdo exactamente las palabras que usaste, pero Sí, están más asociados a cómo montamos el modelo y a cosas que tienen que ver más con lo que se conoce como la incertidumbre epistémica, con lo que nosotros como seres humanos no podemos, somos incapaces pues de asociar pues esa realidad física a un modelo matemático. es correcto. Entonces lo que vi en toda la presentación fue que lo llevaste por ese lado de la incertidumbre aleatoria y entonces al final llegaste a probabilidad de falla y me quedó pendiente el tema de cómo trabajaste esa incertidumbre epistémica. ¿Hay algún tipo de consideración ahí? Porque eso puede afectarte en esa valoración en términos de probabilidad, ¿sí? Probabilidad de falla, por ahí quedó esa duda, ¿vale? Sí, ok. Bueno, es cierto. Hay una diferencia entre la aleatoriedad y lo incierto. La aleatoriedad es inevitable y viene de los parámetros del suelo, su formación geológica, y es algo que difícilmente podemos controlar. Lo incierto es epistémico, es correcto. Lo que como ingenieros
nuestro conocimiento a veces no nos alcanza. Sin embargo, lo que se logra con un análisis geoestadístico de esta manera, mi punto es que lo aleatorio y lo incierto conviven entre sí, uno con otro siempre. Entonces, por medio de este análisis geoestadístico, lo que se hizo fue reducir esta incertidumbre, no exactamente, no a lo mejor de una manera epistémica, pero esta modelación adecuada de las variables y cómo se iban a comportar en una simulación, en un caso dado, pues creo que reduce muchísimo la incertidumbre. ¿Sí? Correcto, muchas gracias. Por ahí había otra pregunta. Muchas gracias, Valeria, por la Hola. presentación. Tengo una pregunta Sí. con respecto a tus parámetros que Ujú. utilizaste. Dices que, bueno, fueron correlacionados. Sí. Muchas veces pueden ser gaussianos o no gaussianos. ¿Tú utilizaste no gaussianos? Sí, como mencioné, todos se modelaron con una distribución tipo beta. Nada más el cociente de 50 fue el único que resultó en log normal. Sí, es por esto, sí. También esa muchas veces la complejidad, ¿no? De poder simular estos parámetros porque no están correlacionados simplemente por un coeficiente de correlación que para poder hacerlo válido atiende funciones de distribución normales, ¿no? Se necesita un método un poquito más sofisticado en el que estas funciones marginales atiendan una distribución conjunta, puedan reproducir esa dependencia y respetarla. Ujú. De acuerdo, gracias. ¿A ti? Por ahí había una última pregunta. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, al inicio ponías una tablita o unos datos sobre el módulo de Poisson. En ese caso, el módulo de Poisson que utilizaste lo obtuviste de alguna prueba y si sí, ¿cómo influye ese valor en todos los parámetros? Ok, el modelo de Poisson no fue probabilista, fue determinista. Fue el recomendado por el programa. No recuerdo el valor exacto. Te ofrezco una disculpa. Ujú, sí, y ese se fijó. No se hicieron iteraciones de él. Ujú, Gracias. sí. A ver, una última pregunta. Vale, primero felicidades por la presentación, estuvo muy Gracias. buena. Ya habíamos platicado un poquito sobre, pues habíamos coincidido en muchas cosas, ¿no? De lo que hicimos y me Sí. llamó la atención, tú partiste de los parámetros de compresibilidad y después hiciste el ajuste con las pruebas triaxiales. Exacto. Lo que no platicamos es como, ¿cuál fue el parámetro, digamos, que tú tomaste como mayor relevancia para el ajuste? Bueno, el módulo edométrico y el EUR fueron, con esos no hubo un cambio de valores, es decir, entramos al soil test directamente con ellos. Con lo que se estuvo, no quiero utilizar la palabra jugando, pero con lo que se estuvo variando fue el E50 y el G0 para que pudieran reproducir de manera correcta el principio de las curvas de esfuerzo de formación. Ujú. Y bueno, como comentario, el programa, no sé si se dieron cuenta, recomendaba un E50 aproximadamente 1.25 del edométrico. Para nuestro caso, con esa calibración fue mayor de 1.25, entonces la calibración fue sumamente acertada. Vale, pues Listo. Pues de nuevo, muchas gracias, Valeria, y Gracias. te queremos entregar en nombre de Amitos un reconocimiento y un pequeño obsequio por tu participación.